Carlos Rabascal fue binomio de Andrés Arauz en las elecciones presidenciales del 2021. Allí conformaron la alianza Unión por la Esperanza, UNES, compuesta por varios movimientos políticos, entre ellos la Revolución Ciudadana. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Carlos Rabascal, es candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento UNES y además consultor político. Se advierte también su participación todavía en la política ecuatoriana. Hablaremos también de la Revolución Ciudadana en crisis. ¿Se irá cerca al correísmo o se apartará? Digamos que esa es la primera pregunta. Directo al grano, Fausto. Bueno, muy buenas noches, Fausto, y muchas gracias por la invitación. También a María del Carmen, muy buenas noches. Bueno, lo he dicho públicamente, estoy en un proyecto de país que pretende ser un proyecto político, que invita a la concertación, que va más allá de derecha a izquierda, y es un proyecto independiente. Yo no he sido afiliado a la Revolución Ciudadana. Bien, en la introducción dijeron que fui binomio como vicepresidente, compañero de fórmula en el 2021, dentro de esa alianza llamada Unión por la Esperanza. Por tanto, siendo independiente, pues no necesito ni pedir permiso a nadie, porque tengo mi propio pensamiento, tengo mi propia identidad, y además, al no ser afiliado, no necesito desafiliarme. Y estoy en eso, en pero sí la construcción. Su admiración por el correísmo. A ver, vamos por parte. Yo tengo mi tendencia, Fausto. Mi tendencia es progresista, y eso nunca lo he negado. Yo he trabajado por una tendencia. Yo no trabajo ni para personas ni para partidos. Casualmente yo creo que lo que le está haciendo falta al país, independientemente de la tendencia que uno pueda representar, es saber conversar, saber dialogar, saber concertar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y para eso he planteado ejes temáticos, Fausto. Pero hay que saber un poco también definirse en política. No, por supuesto. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Definiéndome como progresista e invito a la concertación, porque la crisis del Ecuador que estamos viviendo en este momento es muy delicada. Tenemos una crisis de seguridad muy delicada, tenemos una crisis económica y una ausencia de trabajo que no la hemos vivido antes, y por tanto no es cuestión de jugar a la política corta. Casualmente, esa definición a la que tú haces referencia, y discúlpame que te tutee porque somos colegas. Así nos conocemos años. Y nos conocemos años. Esas definiciones es la que importan. Y la definición que tiene que darse es trabajar por un país, porque ya no podemos seguir en la bronca, no podemos seguir en la pelea, no podemos seguir en la descalificación. Si nosotros seguimos en la política de esa manera, el Ecuador se va a transformar en un submarino al fondo del mar y nadie lo va a poder rescatar. ¿Cómo se puede cambiar desde la política? ¿Cómo se puede hacer que este Ecuador no siga en medio de la confrontación, de la pelea, de la bronca, como menciona? Porque lamentablemente a quienes nos representan hoy por hoy en la Asamblea parece que viven de eso. Y no solamente en la Asamblea, Fausto. Ya lamentablemente la polarización se ha creado lo vemos también en el periodismo, eso sí es verdad. Y en la sociedad. En general. Y en la sociedad. O sea, en el periodismo, en la política en general, porque no solo podemos decir la política en la Asamblea, es en todos lados. Es decir, parece que hemos perdido... ¿Pero quién nos llevó a esto? Mira, yo creo que no es cuestión de quién nos llevó a esto, porque esto es histórico en el Ecuador. Lo que pasa es que las redes sociales lo han potencializado. Antes también había bronca. O nos olvidamos que en la Asamblea hubo un cenicerazo, hubo un disparo, hubo puñete y patada. El expresidente Yamil Maguad y el doctor Vladimiro Álvarez fueron víctimas de todo eso. Es decir, a ver, la violencia en la política no es que surgió en los últimos, por decir algo, en los últimos 16 años. Está en el ADN. No se recrudeció, no se puede haber intensificado. Se polarizó mucho más cuando hablamos de prensa corrupta, cuando hablamos de cuando desintegramos prácticamente, por ejemplo, los colegios profesionales. A ver, yo creo que hay virtudes y defectos y muchos errores. Por ejemplo, el haber desarticulado los colegios profesionales para mí es un error. Para mí fue un error. Porque casualmente lo que tenemos que motivar es
espacios organizados, espacios organizados. Y eran centros donde se organizaba una lucha y donde se puede y a partir de ahí donde se puede plantear incluso propuestas y debates. Exacto. Incluso que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo es otra cosa. Pero casualmente eso es lo que hay que rescatar hoy en día, los espacios de encontrarnos y de conversar. A ver, ejes temáticos, porque para no hablar generalidades, a ver, una concertación con base a qué, porque eso es importante. A ver, no es cuestión de venir acá y de invitar a una concertación. Bueno, una concertación, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Vamos por parte. ¿Tenemos un problema de seguridad? Sí, tenemos un problema de seguridad serio. Y están matando a los de la derecha y a los de la izquierda. ¿Hay un problema de trabajo estructural en el país? Sí, y no tienen trabajo los de la derecha y los de la izquierda. Entonces, primero, es seguridad. Pero la seguridad no solamente es uniformes, chalecos, no es solamente patrulleros, balas. La seguridad va más allá. Ahora, ya si quieres lo podemos desarrollar después para una vez que enumere los ejes temáticos. Cerremos un poco esta parte para también hablar de lo actual, ¿no? Por supuesto. Reactivación económica, dinamización económica territorial y generación de trabajo. Salud pública, educación pública, ¿verdad? Una gran reforma política e institucional que es fundamental en el Ecuador, porque la institucionalidad siempre ha sido débil en el Ecuador, pero hoy está casi desaparecida. Y un tema que se lo trata muy ligeramente y que hay que profundizar, el tema de la seguridad social. Porque cuidado nos explote en la cara el tema del seguro social y cuidado va a ser más fuerte y de mayor impacto que la crisis del 99. Y todo esto viene a tu intención de llegar al 2025 con una propuesta. Yo diría que más allá del 2025, Fausto, porque el problema del Ecuador es que vivimos de coyuntura en coyuntura. Es decir, si tú analizas desde el regreso a la democracia, para no irnos tan atrás, los problemas que tiene el Ecuador son los mismos. Siempre ha habido una transversalidad en la crisis económica y financiera del país. Siempre ha habido una crisis en la generación de trabajo. ¿Desde cuándo no estamos hablando de una crisis en la seguridad social? ¿Desde cuándo estamos hablando de un modelo educativo? Quizá la diferencia radica en los problemas de seguridad como tal. Hoy sí. Esto sí es inédito. No, eso es inédito. A ver, ¿cuál es la diferencia con los problemas que siempre hemos tenido? Es que hoy son más graves. Uno, como bien dices tú, el problema de seguridad es nuevo, porque el narcotráfico no lo teníamos. Pero ahí, por ejemplo, identifico algo. La incapacidad de visualizar y de visibilizar como país, como Estado, como república, lo que estaba pasando en Colombia y lo que pasa en Perú. O sea, tarde o temprano eso tenía que llegar y con el proceso de paz en Colombia mucho más. Nos han comparado con México también. Claro, pero bueno, México son los carteles que manejan el mercado, pero la producción está en las fronteras nuestras. Se incrementó la producción de cocaína en los departamentos fronterizos con el Ecuador. Y el tema es que nosotros no nos preparamos para eso porque pensamos que eso era un problema solo de Colombia. Y evidentemente la cercanía con nuestros puertos hace más rentable el narcotráfico, porque somos país de paso y lamentablemente pues nuestros puertos quedan más cercas. Y al haber una ausencia de Estado para controlar, que no tiene inversión en tecnología y presencia, es mucho más atractivo para el narcotráfico. Y además otra cosa, el problema es que, y esto no lo digo yo, lo dice la propia Embajada de Estados Unidos, el problema es que los carteles están pagando una parte en dinero y otra parte en droga. Obligas a monetizar eso y se crean las bandas. Con todas estas propuestas y con todas estas ideas, ya vamos más adelante a ver si es que esto podrá o no trascender al 2025, pero ¿seguirá cerca del correísmo o marcamos distancia? Hay una crisis evidente, clara. Hoy se ha profundizado incluso con algunos temas personales. Temas personales son temas personales. Y que se resuelvan por allá. Pero claro, lo que tengo que decirte es que es lamentable. Es lamentable. Es lamentable que esté sucediendo todo eso. ¿Cuál es tu lectura? A ver, mi lectura es que no hay madurez política en algunos sectores, tanto del correísmo como en otros sectores de la política. Yo creo que es generalizado. No estoy hablando de este hecho en particular, por cierto, sino en general. Pero creo que el hecho en particular es importante. No, el hecho en particular es lamentable. Un tema personal, hay un tema de violencia psicológica, el tema denunciado expresamente. El tema es lamentable e impresentable y bueno,
Hay denuncias de lado y lado y la justicia tiene que actuar. ¿Hizo bien Ferdinand Álvarez en apartarse? No te pudiera opinar sobre eso porque... Pero una visión política. No, eso es una cosa es la político. visión política y otra cosa es sobre un hecho personal. Él tomó una decisión de carácter político y él sabrá por qué la toma. En eso yo no me meto en temas personales porque es evidente que hay un tema personal. Y hay una división también. Este es uno de los puntos, pero claro, el efecto político que ha tenido la Revolución Ciudadana, esta derrota en la segunda vuelta electoral, comienza a pasar ciertas facturas. Es decir, esto que puede ser un tema personal, pero ya ha tenido otra escalada, las diferencias que tienen entre Marcela Guiñaga y Pierina Correa, por ejemplo, ya se comienza a ver estos quiebres. ¿Es momento de apartarse? Yo diría que ellos tendrán que resolver sus problemas a la interna, ¿no? Es decir, ya el tema personal ya lo hablamos. Que se ventile en el ámbito personal y judicial incluso. Correcto, ya eso es un tema distinto. Pero ya en el tema de cómo resolver los problemas internos políticos por diferencias políticas, ya es un tema de la Revolución Ciudadana. Y yo por respeto no voy a opinar eso, como tampoco opinaría... Pero teniendo un proyecto político, una mirada ya hacia el 2025 yo tengo una en visión adelante, distinta de las organizaciones políticas. Para mí las organizaciones... no sería de la mano del correísmo. A ver, he dicho que estoy haciendo y construyendo un proyecto independiente, por tanto no está dentro del correísmo, ¿verdad? Ahora, estoy convocando una alianza para concertar sobre los ejes temáticos que he mencionado. Y nuestra labor como demócratas es escuchar al pueblo ecuatoriano. Esto debe ser una construcción que parta de la base ciudadana, que convoque a gremios, que tú mencionabas hace un momento, que convoque a académicos, que convoque a líderes de opinión, que participe incluso el mismo periodismo. No hablo de los medios, hablo del periodismo. Porque una cosa es la opinión de los medios, o sea, una cosa son los intereses de los medios y otra cosa es la manera de ver al país desde el periodismo. Por ejemplo, tú tienes una visión de país, evidentemente, y a lo mejor tu visión de país no necesariamente coincide con y no tiene que ser un periodismo militante. Y no tiene, en eso estoy completamente de acuerdo. La principal militancia es con los principios. Ahora, en este camino, ¿asumimos entonces que en este año y medio no se va a lograr cambios? A ver, si no soy quien para aconsejar o dar recomendaciones, pero yo creo que el presidente Noboa debería enfocarse en dos temas fundamentales, con un objetivo. El objetivo pacificar el país, no solo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sino también en la reconstitución del tejido social para tener una convivencia sana. Primero, el objetivo. Dos, acciones. Es el tema de la seguridad. Ya la seguridad no puede ser tratada con tanta ligereza como se ha tratado en el actual gobierno del presidente Lasso. Tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una estrategia, tiene que haber recursos, tiene que haber tecnología, tiene que haber inteligencia, tiene que haber contrainteligencia y tenemos que armar como país una fuerza de seguridad distinta a la actual. Porque cuando el embajador de Estados Unidos, Fausto, te dice hay narcogenerales en la policía y narcogenerales en las Fuerzas Armadas, si tú llegas a ser presidente y te sientas y miras a los caballeros de la cúpula, y dices, ¿podré contar con ellos? Entonces tú necesariamente tendrás que ir a una depuración, pero en paralelo tienes que trabajar con ellos, pero en paralelo también tienes que ir construyendo toda una política y estrategia de seguridad. Fausto Cobo ha reconocido desde el Centro de Inteligencia, ahora a cargo temporalmente del SNAI, pero él ha reconocido que definitivamente está infiltrada la delincuencia organizada, el crimen organizado, lamentablemente en las fuerzas del orden. ¿Cómo depurarlo? Con mayor razón, ¿cómo depurarlo? Tú tienes que entrar en un proceso de investigación y tienes que contar con nuevos actores. Por eso yo propongo una fuerza de seguridad y de inteligencia nacional y territorial desde lo civil, especializado, no cualquier ciudadano. Tiene que haber especializado y la cooperación internacional es fundamental. Eso es fundamental, porque estamos hablando de crimen organizado no local, pues. Estamos hablando de crimen organizado transnacional. Entonces, y entiendo la posición, porque evidentemente el tema de inseguridad es la principal preocupación hoy por hoy de los ecuatorianos. Hemos reportado lamentablemente por estos días asaltos a diario acá en la ciudad capital a mano armada. La gente no tiene más que mirar, tomar fotografías y no hacer absolutamente nada. Y los indicadores de crimen violento
están, pero y muchos de los casos incluso de secuestros que no estamos enterándonos de algunos. Y hay otra cosa que en Ecuador no se ha tratado y hay que comenzarlo a tratar: la trata de personas. ¿Qué nos garantiza que esto no pueda ser una especie, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero una especie de reencauchado del correísmo para el 2025? ¿A qué te refieres? Me refiero a que sea eventualmente en tu propuesta para el 2025 tengamos los mismos rostros, tengamos figuras repetitivas que cometieron ya sus errores. Es legítima tu inquietud, Fausto, y la agradezco en cuanto a que la plantees. A ver, yo me voy por modelos. Carlos Rabascal tiene su propia identidad, su propio pensamiento y además su derecho a opinar y gestionar. Yo no formé parte de ningún gobierno y creo que a ti te consta como periodista que eres bien informado. Yo no estuve en ningún gobierno. Yo hice comunicación desde medios de comunicación, pero yo no he sido funcionario gubernamental, en primer lugar. En segundo lugar, ese modelo que yo sí defiendo, sí generó beneficios al Ecuador. Que en la gestión hay cosas buenas y cosas malas, es otra cosa. Por eso unas bien malas también. No, malas y bien malas, pero buenas y bien buenas también. Y bien buenas, porque tampoco podemos negar que hubo una reducción de la pobreza, una dinamización de la economía, por las razones que hayan sido. Pero hubo cosas muy buenas. Ahora bien, ojo, yo fui candidato a la vicepresidencia de la República en el 2021 y no me arrepiento. Me siento muy honrado de haber sido candidato a la vicepresidencia de la República. Me permitió caminar el Ecuador profundo. Caminé con militancia, con ese pueblo que más allá de la política busca esperanza. Y seré siempre agradecido de ellos. Como también caminé con una clase media que tiene muchos problemas y que siempre está en una especie de sándwich, como siempre se lo ha dicho. Es decir, no se trata de reencauche aquí, se trata de abrir la mente y cambiar el chip en la política. Imposible apartarse también de pensar en ciertas figuras insignes de la Revolución Ciudadana y pregunto a propósito también de los últimos sucesos, como dice la canción. Jorge Glass es un ser incómodo dentro de la Revolución Ciudadana. Pues habría que preguntarle a la Revolución Ciudadana. Yo no soy parte de la Revolución Ciudadana. A mí que se mantenga. A mí me resulta incómodo, ¿me preguntas? Pues yo no puedo opinar desde la Revolución Ciudadana, como te repito, porque no soy de la Revolución Ciudadana. Pero no podría ser parte de un proyecto contigo. O sea, yo no lo he considerado como parte del proyecto mío. Estoy reuniéndome con todos. Por eso te digo, esto va más allá de la derecha y de la izquierda. Yo creo que el Ecuador no solamente necesita cambios generacionales, no solamente necesita tener un chip para hablar del presente y el futuro, sino que también yo diría que el Ecuador necesita salir de este clivaje entre personas, porque a la hora del té, aquí ni siquiera estamos hablando, en el Ecuador no se ha debatido ni modelos. En el Ecuador se está debatiendo es correísmo, anticorreísmo, con todo lo que implica en términos de personajes. Y como que nos olvidamos también del pasado. Entonces ya llegó un momento, Fausto, y yo te invito a que miremos la política de otra forma. Porque tú también me dices el reencauche de la política puede ser un riesgo. Como yo también pudieras decir el periodismo o la prensa, el periodismo, va a seguir repitiendo los errores también del pasado. Hay que evolucionar en todos los sentidos. Que ustedes mismos lo han reconocido en entrevistas, en libros, en conferencias que han dado. No digo tú, o sea, digo en general. Y creo que todos trabajamos en esta evolución. Entonces, en esta evolución y en esta dinámica todos tenemos que aportar en lo positivo. Porque si nos quedamos en la piedra que nos impide transitar por nuevos senderos, entonces nunca pasaremos la piedra. Y por eso es que un poco también en el tema político nos preocupa que no haya esta evolución, que sigamos siguiendo y seguimos hablando de correísmo, anticorreísmo, porque seguimos hablando de una sola persona que representa todo el proyecto. Pero ¿quién habla más del...? Muchos de ellos no han... Sí, pero es el propio periodismo que sigue hablando. O sea, si tenemos 52 asambleístas de ese proyecto político, tenemos que hablar. ¿Cuál es el problema que haya 52 asambleístas? Si comienzan a resquebrajarse, tenemos que hablar de esas divisiones. Pero no nos quedemos en la coyuntura. Más bien, apuntemos a lo que hay que hacer en el país. Entonces, seguimos
creando un cerco y nos quedamos dentro del cerco, independientemente cuántos sean. ¿Es este el inicio entonces de un camino a la presidencia? Esto es el inicio de un proyecto de país que quiero construir conjuntamente con todos los ciudadanos para poder sacar al Ecuador de la crisis. A mí no me interesa la presidencia, porque yo puedo intentarlo. Y la cabeza visible de este proyecto es Carlos Rabascal. Yo sé, pero en este momento, Fausto, yo quiero intentarlo. Puedo tener éxito como no puedo tener éxito. Si tengo éxito, ojalá para beneficio del país en una construcción conjunta. Pero si no tengo éxito, por lo menos quiero demostrar que se puede sembrar la semilla de una nueva política, de una política digna, de una política responsable, de una política que establezca sana, transparente. Por supuesto, tenemos que llegar a gobiernos digitales. Yo creo que hay un impedimento de llegar a gobiernos digitales porque no les interesa la transparencia en el país. Pero, sobre todo, una política que construya un modelo a partir de las herramientas económicas que genere un equilibrio social, que es fundamental. Porque, a ver, si seguimos con 7 de cada 10 ecuatorianos en la población económica activa, que están en la informalidad, que no tienen ingresos seguros, y no hacemos nada para frenar, el día de mañana ya no van a ser 7, el día de mañana van a ser 8, y mientras más se acerca a 10, puede generar una explosión social. Y yo no quiero que el país explote de esa forma. Nadie quiere que el país explote de esa forma. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero bueno, importante hablar de nuevos proyectos, de nuevas ideas. Y esperamos que las ideas, por sobre todas las cosas, trasciendan esta práctica política que nos tiene. Me comprometo a eso, como también te quiero comprometer a que en algún momento me invites para hablar de cómo tratar cada uno de esos ejes en el debate nacional. El compromiso está hecho y también el periodismo siempre estará vigilante de todo lo que... Ustedes me conocen porque yo no soy periodista. Hagan desde la política. Yo no soy periodista, hice comunicación y ustedes más que nadie han seguido mi trayectoria. Carlos, nuevamente gracias. A ti, Fausto, un gusto verte luego de tanto tiempo. Gracias nuevamente. Así el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República por Unión por la Esperanza y además consultor político, hablando sobre la Revolución Ciudadana también y sobre todo sobre su proyecto, con miras al 2025, algunas de las propuestas y también las principales preocupaciones, que creo que son en las que coincidimos todos los ecuatorianos: la seguridad, la falta de empleo, el tema económico. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.